Ya está presentado. Eh, Hola, buenos días a todos. Gracias a Ariosto y a la organización de Valver por permitirnos participar otro año. Este año voy a hablar de geomembranas de polietileno, como es normal, pero enfocándome en las aplicaciones y en las distintas aplicaciones para una geomembrana de polietileno. Voy a hablar principalmente de dos tipos de aplicaciones, balsas de agua de las que hemos estado hablando eh, toda la mañana y cubiertas flotantes, ¿vale? Que me imagino que Rodrigo iba a centrar su presentación parte en cubiertas flotantes. Y los objetivos son entender que no hay un material idóneo para todas las aplicaciones, sino que tenemos que analizar cada aplicación en detalle, identificar cuáles son los mecanismos de fallo y cuáles son las condiciones de exposición de esa aplicación en concreto y en base a ello seleccionar un material. También hablaré de distintas familias de polietileno porque, bueno, en España estamos muy familiarizados con el PET, con el polietileno de alta densidad, pero existen otros tipos de geomembranas de polietileno que tienen otras características y que quizá en otras aplicaciones, como vamos a ver, ¿vale? Nos van a ayudar sus propiedades. El enfoque va a ser, o cómo deberíamos de enfocar la selección de un material, pues principalmente en base a los mecanismos de fallo que hemos venido observando en esa aplicación, ¿vale? Esta mañana, por ejemplo, Miguel Vascuelo estaba hablando de que si en las balsas siempre fallan las tuberías de salida por el principal fallo de erosión interna, bueno, pues si hemos identificado ese fallo, cuando estamos diseñando, deberíamos de tener eso en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los fallos primordiales de una aplicación y qué consideraciones tenemos que tener? Entonces, dependiendo de la aplicación, esos mecanismos de fallo o esa rotura van a ser distintas y se van a producir por diferentes causas, ¿vale? Por eso vamos a dividir entre balsas y cubiertas flotantes en las que tenemos geomembranas de polietileno, pero que están en condiciones y se comportan de forma muy distinta. Por ejemplo, en una balsa el material está completamente apoyado. En principio no tenemos movimiento más allá de los propios de los ciclos de contracción y dilatación debido a la temperatura. Si tenemos un buen soporte bien compactado, las deformaciones tampoco tienen que ser muy altas, ¿vale? Lo ideal es siempre trabajar por debajo del 3%, aunque hemos visto que la resistencia al límite elástico es el 9%. Por los fallos debido al stress cracking, la recomendación siempre es trabajar con deformaciones menores del 3% y en láminas de alto stress cracking pues podemos llegar a un 6% de deformación. Los fallos en las balsas suelen producirse en soldaduras, se pueden producir punzonamientos localizados, pero suelen ser elementos específicos en detalle o en soldadura, ¿vale? Y muchas veces relacionados también con el soporte. Entonces, si controlamos el soporte, controlamos los detalles, el anclaje, la soldadura, las conexiones con los elementos auxiliares, en gran medida tenemos solventado el problema en las balsas. En la cubierta flotante el problema es totalmente distinto porque la geomembrana está en movimiento constante, ¿vale? Principalmente si la balsa sufre muchas variaciones de nivel. Entonces, pasa a ser un problema totalmente distinto, ¿vale? La lámina no está apoyada, tenemos movimientos, los movimientos que en una balsa tenemos controlados aquí no los podemos controlar porque forman parte del funcionamiento. Entonces tenemos dos regímenes completamente distintos y dos formas de funcionar completamente distintas para las dos láminas. ¿Qué tipo de polietileno tenemos? ¿Vale? Normalmente hablamos de polietileno de alta densidad, que es el que más conocemos. ¿Y por qué se ha hecho o por qué lo utilizamos tanto? Principalmente por su resistencia química, su resistencia a la oxidación y su resistencia a la radiación ultravioleta. Es decir, dentro de la familia de polietileno, el alta densidad es el que nos ofrece una mayor durabilidad. Después tenemos el lineal de baja densidad, que es otro de la familia. Cuando vamos hacia allá, lineal y VLDP, lo que vamos haciendo es bajando la densidad del material. Al bajar la densidad del material, lo que pasa es que también baja su cristalinidad. Es decir, el polietileno al final son pequeños cristales que están como en una madeja de hilo, pues el porcentaje de madeja de hilo y de cristales va variando. La parte de cristales, digamos, es la que es inalterable por los medios externos. Es decir, siempre se ataca a la madeja de hilos, que es la parte amorfa del material. Si vamos bajando la densidad, tenemos mayor parte amorfa,
tenemos mayor flexibilidad, pero por otro lado es más susceptible, ¿vale?, de estos ataques de radiación ultravioleta, resistencia química, resistencia y oxidación. Bueno, aquí tenemos un diagrama que nos muestra un poco cómo cambian sus propiedades. Según aumenta la densidad, aumenta la cristalinidad, mejora su resistencia mecánica y el material es más rígido al mismo tiempo, ¿vale? También mejora su resistencia química y su resistencia a la oxidación. Por el contrario, cuando bajamos la densidad, lo que hacemos es hacerle un material más flexible, ¿vale? Entonces, con esa mayor flexibilidad también mejoran otras propiedades que son la plegabilidad y la resistencia multiaxial, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, una deformación en el suelo, la lámina trabaja de forma multiaxial, no la estamos estirando solo en una dirección, la estiramos en varias direcciones para adaptarse a ese defecto. Ahí estamos trabajando resistencia multiaxial. Cuanto más flexible es el material, mejor se comporta en esas situaciones. Y después tenemos la susceptibilidad al estrés cracking, que cuanto mayor es la densidad del material, más susceptible es a presentar fallos por este tipo de rotura. Entonces, en las balsas, pues, la alta densidad se ha convertido en el material estándar, ¿no?, con el que impermeabilizamos todas nuestras balsas. Por eso mismo, porque tenemos unas condiciones, si tenemos un buen soporte, tenemos una condición en la que la lámina está apoyada, no ha estado como un elemento estructural, simplemente está apoyada. Tenemos pequeñas deformaciones, movimientos solo por ciclos de dilatación, contracción, que normalmente se resuelven con holgura adecuada durante la instalación, con cierre en frío, ¿vale? Entonces, tenemos bien acotados los problemas y el polietileno de alta densidad pues, nos ofrece la mayor durabilidad y se comporta muy bien en estas condiciones, ¿vale? ¿Dónde tenemos que prestar especial atención en una balsa? Pues normalmente en detalle, ¿vale? Pues una arruga que se pliega, ahí puede aparecer una rotura frágil con el tiempo, una entalla o un rayado de la superficie. Cuando tenemos esos cambios de sección por un rayado, ¿vale?, tenemos una sección menor disponible del material, también suele ser un punto de concentración de tensiones y un punto de posible rotura. Si tenemos una piedra bajo la geomembrana, pues se va a producir un punzonamiento, una reducción del espesor, ¿vale?, y también una rotura prematura. Entonces, tenemos que observar principalmente atención a esos detalles. ¿Qué es lo que estos serían mecanismos que producirían una rotura prematura de la geomembrana? Pero tenemos que tener también en cuenta la durabilidad del material, cómo se va a ir comportando en el futuro, ¿vale? Para eso, sobre todo, nos tenemos que centrar en el tiempo de inducción a la oxidación, que son cómo medimos los antioxidantes que ponemos en la lámina para protegerla durante su vida de servicio. Normalmente las medimos, ¿vale?, mediante el OIT y la HPOIT. Y son tan importantes los valores iniciales como los valores tras envejecimiento térmico, ¿vale? Entonces, en el laboratorio envejecemos las muestras y comprobamos cómo evolucionan esos valores de OIT, ¿vale? Entonces, nos da una idea del funcionamiento, del rendimiento de esos antioxidantes específicos que estamos utilizando. Entonces, tenemos problemas que nos pueden, o mecanismos de fallo que nos van a causar el fallo prematuro, y después tenemos la exposición a la radiación ultravioleta y al oxígeno, que nos van a producir la degradación a largo plazo del material, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta. Pues tenemos los fallos por estrés cracking, ¿vale?, que como hemos visto son propios de los materiales con mayor densidad, como el polietileno de alta densidad, debido a su mayor cristalinidad, ¿vale? Entonces, estos fallos aparecen, pues, si estamos hablando de que el polietileno tiene una deformación en el límite elástico del 10%, del 11%, del 9%, en torno al 30% de esa deformación y de esa resistencia en el límite elástico, si tenemos una fuerza permanente, una carga permanente, se va a producir este tipo de rotura, ¿vale? Entonces, podemos trabajar con la resistencia en el límite elástico de forma puntual, pero si tenemos una carga continua en el tiempo, debería estar siempre por debajo del 3% de deformación, ¿vale? Si no, puede aparecer este tipo de rotura con el tiempo. Bueno, voy a ir un poco más rápido, ya hemos comentado, ¿no?, los detalles de los que nos podemos centrar. Y ahora pasamos a las cubiertas flotantes, ¿vale? En las cubiertas flotantes estamos hablando de un sistema dinámico que siempre está en movimiento, ¿vale? Tenemos pliegues, que en el caso de una balsa sería un defecto tener un pliegue, ¿vale?, que se puede aplastar al llenar la balsa. Sin embargo, en la cubierta flotante es parte de su funcionamiento tener ese pliegue, ¿vale? Entonces, el material se tiene que comportar bien en esta situación de constante movimiento y de pliegue, ¿vale? Después tenemos podemos tener elementos
contacto con elementos rígidos, como pueden ser las trampillas de acceso, con otros accesorios, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo este movimiento y cómo interactúa entre sí con los distintos elementos que componen el sistema, ¿vale? Es importante evaluarlo como un sistema completo. Como sabéis, bueno, pues cuando tenemos una balsa y vamos variando los distintos niveles de explotación, pues tenemos distintas superficies que cubrir. Entonces, para guardar ese material sobrante, pues existen las líneas de plegado en las cubiertas flotantes, ¿vale? 5 minutitos. 5 minutos. Muy bien. Entonces, en este plegado, pues tenemos movimientos constantes. Cuando subimos el nivel, los pliegues se van juntando, se van cerrando. Es decir, tenemos un movimiento constante, las líneas de plegado cambian de lugar y estamos sometiendo a deformaciones repetidas y cíclicas al material, ¿vale? Después tenemos todo, por ejemplo, el empuje por el viento, sobre la cubierta, ¿vale? Tenemos un movimiento constante, todo completamente diferente a lo que tenemos en una balsa. Entonces, ¿qué necesitamos de ese material? Necesitamos flexibilidad y plegabilidad para que se adapte a esas condiciones, ¿vale? A los pliegues y a ese constante movimiento. En Atarcil, una forma de evaluar esta plegabilidad y esta flexibilidad cuando estamos desarrollando nuestros productos para cubiertas flotantes es mediante este ensayo, ¿vale? Que lo hemos traído del mundo de los textiles. Y lo que hace es plegar una muestra de geomembrana, en una esquina hacer un pliegue muy marcado y someterlo a un ensayo cíclico de repeticiones, ¿vale? Entonces sería un ensayo de fatiga por flexión cíclica. Y estudiamos cuántos ciclos aguanta el material antes de romperse, ¿no? Entonces nos da una idea de cómo se va a comportar el material en campo en esos pliegues que se producen. Pues, por ejemplo, aquí en una alta densidad podemos estar hablando de valores por debajo de 3.000 ciclos y con los materiales que estamos usando de cubiertas flotantes con otros tipos de polietileno hablamos de 15.000 y 20.000 ciclos de plegado, ¿vale? Entonces nos podemos hacer una idea de la diferencia de flexibilidad entre los distintos materiales y cómo el alta densidad, que es un material ideal para impermeabilización de balsa y que se ha convertido en el estándar, puede que no sea el mejor material para impermeabilizar una cubierta flotante, porque las solicitaciones son completamente distintas. Pero no nos podemos centrar solo en la flexibilidad del material, sino cuando tenemos una cubierta flotante, el material, aparte de esta flexibilidad, sigue estando expuesto a la radiación ultravioleta, sigue estando expuesto a la temperatura. De hecho, en mayor medida que la lámina de la balsa, porque en la balsa tenemos el agua actúa como regulador térmico, parte de la balsa no está expuesta a la radiación ultravioleta porque está bajo el agua. Sin embargo, en la cubierta flotante todo el material está expuesto a la radiación ultravioleta y a altas temperaturas. Y normalmente donde utilizamos cubiertas flotantes, pues porque tenemos pérdidas altas de evaporación, entonces tenemos temperatura alta y radiación ultravioleta alta. Es decir, estamos en condiciones extremas normalmente en la aplicación de la cubierta flotante. Entonces tenemos que seguir considerando pues, los factores como la radiación ultravioleta, la resistencia a la oxidación térmica, a la fotooxidación. ¿Vale? Tenemos que tener un material que también dure en el tiempo, no solo que se comporte bien desde el punto de vista mecánico. Pues por todas estas razones que estamos viendo, diferentes condiciones, no basta que en un proyecto extrapolemos las especificaciones de la geomembrana de polietileno que vamos a utilizar en la balsa a la cubierta. Es decir, tenemos que analizarlo como dos problemas distintos. No podemos copiar una especificación de una balsa para una cubierta porque los mecanismos de fallo son totalmente distintos. La situación, la forma de trabajar de la lámina es completamente distinta. Entonces tenemos que especificar un material de acorde a las condiciones en las que realmente se va a comportar el servicio. Desde Atarcil, ¿vale? Pues nuestra solución, llevamos muchísimo tiempo trabajando con cubiertas flotantes, normalmente trabajamos con polipropileno reforzado, pero el polipropileno reforzado tiene un coste más alto y en algunos proyectos, sobre todo en los asociados con agricultura, pues era una solución que no se solía adoptar o se quedaba fuera, ¿no? Entonces empezamos desde el 2017, 2018, empezamos a trabajar en el desarrollo de una solución en polietileno. Y nuestra solución fue irnos a la zona intermedia, ¿vale? Que hemos visto de los distintos materiales. Tenemos el polietileno de alta densidad y tenemos polietileno de baja densidad. Entonces, en el polietileno lineal de baja densidad y en concreto con una resina especial que tiene un mejor comportamiento en el ensayo de ciclo y una mayor flexibilidad que un LLDP estándar, ¿vale? Porque aunque tengamos distintas familias, dentro de cada familia tenemos distintas resinas que se comportan de forma distinta. Pues ahí hemos encontrado el equilibrio, ¿vale? Entre un material que sea duradero en el tiempo
que se comporte, aunque tenga una resistencia un poquito más baja a la radiación ultravioleta y a la oxidación térmica que el HD, tiene mayor resistencia que las familias que están por debajo, como puede ser un VLDP, y además nos aporta esa flexibilidad que medimos mediante el ensayo de ciclo y mediante balsas y cubiertas que tenemos instaladas desde el 2018 en prueba, nos ha dado bueno, pues la solución para este tipo de cubierta, además del polipropileno reforzado. Ya tenemos que ir concluyendo. Vale. Pues materiales que puedan tener una flexibilidad más alta, puede ser el VLDP dentro del polietileno o incluso podría ser el PVC. Tenemos que tener en cuenta que aparte de esa flexibilidad, tenemos que tener en cuenta también la resistencia y la durabilidad en el tiempo y cómo afectan la radiación ultravioleta al material, porque la principal causa de un envejecimiento, tanto en el polietileno como en el PVC, es la rigidización del material. Si tenemos un sistema dinámico en constante movimiento y un material envejecido que se vuelve frágil, pues vamos a tener roturas prematuras. Cuando puedas. Vale. Como voy a tener toda la presentación, después lo consultáis. Ya vamos acelerando. Voy a ir a las conclusiones directas. Gracias. Los objetivos o las conclusiones de esta ponencia era que no podemos creer que un material vale para todo o que un material es perfecto para todo, sino que tenemos que analizar cada caso, cada situación, en qué condiciones va a trabajar el material. En ese tipo de aplicación, cuáles han sido los fallos que normalmente se han dado y cómo podemos evitarlo en el futuro. ¿Vale? Entonces, no existe la receta mágica de un material que cumpla con todo, sino que tenemos que adaptar los materiales a las distintas aplicaciones y a la vida de servicio que también requerimos del material. En balsas, pues la geomembrana trabaja principalmente apoyada. Entonces, es muy importante el soporte sobre el que instalamos la geomembrana, como hemos estado viendo anteriormente, ¿no?, en otras ponencias. Y también es importante prestar especial atención a la instalación, a los detalles, a la soldadura, ¿vale? En cubiertas tenemos que usar siempre materiales más flexibles que el HD, porque si no, con el movimiento constante en las cubiertas y demás no trabajaría bien y tendríamos fallos prematuros. Entonces tenemos que ir por materiales más flexibles, pero que al mismo tiempo sean duraderos en el tiempo. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre flexibilidad y durabilidad en el tiempo del material. Borja, cuando puedas. Y ya está, y que la selección del material tiene que integrarse con todo el diseño, que es algo que siempre hablamos, ¿no?, a los proyectistas y demás, que tienen que implicarse también desde el punto de vista de los materiales y no simplemente pues estar copiando un pliego, porque el material depende en gran medida del diseño, del proyecto en sí, de las condiciones y a veces, de hecho, por ejemplo, hay algunas balsas con cubiertas flotantes que presentan fallos porque no se diseñaron para tener una cubierta flotante, tienen elementos de los taludes y en el tiempo de... Es decir, al final tiene que ser algo integral. Tenemos que agrupar selección de material con el diseño y con la instalación. Muchas gracias, Borja.